Buenas y bienvenidos. Soy un alumno de ciclo formativo superior de ASICS, en el Instituto IES María Orts, Bosch, en el cual voy a presentar mi proyecto final de grado, que está basado en un cloud hosting, ¿vale? El cloud hosting se basa únicamente en hosteo de servidores web, ¿vale? Que alojamientos web. Pero en este caso el cloud hosting lo que hace es que tienes una nube de servidores. Y con lo que tienes todos los sitios replicados en diferentes servidores. Con lo que si cae uno, tenemos siempre otro activo, haciendo automáticamente el balanceo de carga. Eh, Vamos a pasar. Vale, la introducción que tenemos es un poco... vamos a hacer la creación de una infraestructura de red, la cual voy a hacerla en MikroTik con un router y un switch, ¿vale? En el cual el switch, o sea, el router va a tener servidor servidores de HCP para las VLAN creadas, y esas VLAN creadas van a estar colgando de una interfaz, que en este caso va a ser la Ether5. Y ese tráfico troncal que estará colgando de la Ether5 pasará a la boca 1 como tráfico troncal del switch. Vale, la instalación de servicios necesarios para un servidor web, ¿vale? Tendremos dos servidores web para hacer la prueba. En un caso de una empresa más grande serían mucho más servidores, pero en este caso tenemos dos servidores web, ¿vale? Después tenemos un servidor NAS, Xpenology, ¿vale? Que el Xpenology lo tenemos apartado también en otra VLAN, en la cual está virtualizado con VMware, ¿vale? Y lo que tenemos es que ese servidor NAS tiene un RAID 1, ¿vale? De 2 discos duros, en el cual cada día a las 12 de la noche haría una copia de seguridad a los sitios web, a la carpeta raíz de los sitios web de los servidores, por si tenemos pérdida de información o algo, que siempre tengamos la copia de seguridad de nuestros clientes. Por otro lado, el balanceo de cargas, que lo haremos con NLB de Windows, que veremos a continuación. Y por otro lado también tenemos la obtención de un dominio, que en mi caso la he cogido, he comprado el dominio en Yonos, en el cual veremos lo que tenemos que hacer para configurar ese dominio hacia nuestro servidor, hacia nuestros servidores, y también la configuración de firewall que tendremos que requerir para poder llegar a nuestros servidores. Un poco por encima, los objetivos del proyecto es configurar y completar la infraestructura de red, como he dicho, de MikroTik, la creación y configuración de los servidores web, en mi caso van a ser Windows Server, la configuración de balanceo de cargas, la creación de Synology con VMware, la máquina virtual, y la configuración del dominio, configuración DNS y configuración IIS. Esquema de red, el cual voy a explicar así un poco por encima para que lo veáis. Esto sería la nube, que sería internet. Esto sería mi router ISP, el cual va a tener que tener un port forwarding hacia la WAN de mi router neutro, que sería en mi caso el MikroTik, ¿vale? Tendremos que hacer un port forwarding de la IP que nos da la WAN de la 192.168.154 en mi caso, la cual tendremos que hacer un port forwarding, y en mi caso yo también le he hecho una DMZ para evitar errores, pero también tenemos. Después aquí vemos que esta línea es la Ether5, que es una línea troncal, la cual llega a la boca 1 de nuestro switch, ¿vale? En el cual configuraremos, que también lo veremos ahora, configuraremos la línea troncal para que se vaya distribuyendo por cada interfaz en las diferentes VLANs que se van a ir gestionando con el router. Por ejemplo, en la boca 2 tenemos que es la VLAN de administración, la cual está conectada a mi ordenador directamente, y en la boca 3 tenemos la Synology, que está conectada al portátil, el cual está con una máquina virtual de Xpenology,
y nos asignará una IP en el portátil y luego una estática que le pondremos al Synology. Y en la boca 4 y 5 tenemos los dos servidores, los cuales están dentro de la VLAN de datos, o sea, las interfaces están etiquetadas para que cada VLAN llegue con su IP y su DHCP server del router. Más o menos, así por encima, luego veremos algunos firewall que también tenemos y las tecnologías utilizadas en el proyecto han sido RAID, VMware, VirtualBox, MySQL, LLB, MikroTik, Windows Server, el portátil, sobremesa y tarjetas de red USB, que las he utilizado para hacer bridge con el switch en la interfaz en las interfaces que están apuntando con la ID de la VLAN de servidores. Las instalaciones que tenemos en nuestro servidor, nuestros servidores van a ser MikroTik, bueno, en la instalación de MikroTik que tenemos nuestro router y nuestro switch, Synology, Windows Server, FileZilla Server y MySQL Server. Con el siguiente apartado vamos a enseñar el funcionamiento. Tenemos en nuestro router ISP el forwarding creado hacia esa IP, porque si no, no nos llega ni nos haría pin a la IP pública. Pero en mi caso, yo he configurado aquí el NAT, ¿vale? He configurado tanto una DMZ al hostname router, que es el MikroTik, tanto NatPad, con la redirección de puertos, con el port forwarding, perdón, del DNS, del HTTPS, SSH, HTTP, FTP server, FTP data y FileZilla. Esto lo he utilizado, ¿vale? La interfaz de internet. Tenemos la 3, que es para administrar localmente, que tampoco la utilizo mucho porque ya la administro con el VLAN de administración. Y tenemos la 5, que es la interfaz troncal y en la cual están colgando administración, datos y servidores. En la que tenemos adreses, como podemos ver, aquí las interfaces virtuales tienen IP asignada. La IP asignada, como podremos ver en la documentación del proyecto, está dentro de cada VLAN de su respectiva subred en cada VLAN. Entonces, una vez hecho esto, ya tendríamos que tener un IP pool, el IP pool que tenemos, ¿vale? Para que nos asignen en cada VLAN dichas IPs cuando conectamos las interfaces troncales. Entonces, el DHCP server, como podemos ver, tenemos unos cuantos, ya que cada VLAN requiere de un DHCP server, aunque luego se vayan a poner IPs estáticas. Y aquí, como podemos ver en List, vemos que hay algunas IPs asignadas automáticamente en el servidor de VLAN de servers, en el servidor de VLAN de datos, servidor de administración. Aquí tenemos un poco de explicación rápida del firewall, ¿vale? Aquí tenemos para la memoria del router se tiene que hacer este forwarding. Luego tenemos de la interfaz de internet a las VLANs que sea todo aceptado, y de las VLANs a internet que sea todo aceptado. Este drop es muy bueno, porque con lo que seguimos activando este drop es el tráfico entre VLANs lo denegamos completamente. O sea, entre administración, servidor y datos no se podrían hacer ping entre ellos, ya que estamos dropeando los paquetes, ¿vale? Luego tenemos aquí, para permitir las conexiones establecidas y relacionadas, tenemos esta, y para el permiso hacia el router tenemos esta, ¿vale? Para que nos dé permiso de router a la VLAN. Viene siendo firewall, ¿vale? En el cual lo más importante es tener el masquerade para poder salir a internet y la dirección de puertos, el cual el DSNAT lo que nos hace es que todo lo que llegue
todo lo que vaya llega a la destination de la 1.54 nos direcciona a los puertos 80, 443, 53 y 22 en el action del tu address 172.16.29, que esta address es la IP del clúster, ¿vale? La IP del clúster es la que tenemos que poner al principio, pones la de un servidor porque hasta que no configuras el servidor no llegas a ese punto. El cual cuando ya tienes el clúster creado, lo que tienes que hacer es redireccionar al clúster para cuando un servidor caiga te redireccione siempre a esta IP, porque van a estar los dos servidores respondiendo en esta IP, ya que están unificados en un clúster, ¿vale? En este caso, si yo por ejemplo aquí pusiera www.hostime.es, vemos que llegamos al servidor 2, en este caso ha balanceado el servidor 2, porque eso dependiendo de la CPU que vaya usando y tal, con el programa, con el rol de equilibrio de red, va balanceando uno a otro, dependiendo la CPU que esté utilizando, los procesos que se estén ejecutando y demás. El cual, si yo por ejemplo quitara este destination NAT, ¿vale? Lo deshabilitamos. Si yo quitara esto, lo que pasaría ahora es que me iría al MikroTik, porque y lo que cuando apuntamos hacia el dominio nos apunta al router, porque como no hemos hecho el destination el desNAT hacia la IP del clúster, ¿vale? Hacia la IP del clúster nos va directamente al router, porque no solo sabe llegar hasta ahí desde la IP pública. Tú tienes que configurarlo con el router neutro. Vale, pues en este caso volveríamos a activar esta regla. Y al activarlo vemos que actualizamos y nos iría directamente ya otra vez a la IP del clúster que están respondiendo los dos servidores. Por otro lado, vamos a ver aquí, con la IP la 172.16.54 tenemos nuestro switch, en el cual tenemos en este caso son 6, pero la SFP es para fibra, en este caso no la utilizaremos, y el PoE tampoco, que es para conectar, para darle energía a antenas o cualquier otro dispositivo. Entonces, tenemos el port 1 que es troncal, el port 2 que es de administración, el port 3 es de datos, de la VLAN de datos, y el port 4 y el 5 de la VLAN de servidores. En este caso, tenemos que ir a VLAN, ¿vale? Y las etiquetas que tenemos de la VLAN 1, que es del port 2 de administración, el puerto 3 de la VLAN de datos la 200 y el puerto 4 y 5 de la VLAN 100 de la VLAN de servidores. Aquí siempre tenemos etiquetadas, ¿vale? Lo que son la VLAN 1, la 100 y la 200. La cual, como vemos aquí, el puerto 1 siempre es active missing, que significa que sea troncal. El puerto 2 en la 1 que sea siempre always strip, ¿vale? Para que fuerce el tráfico etiquetado de la VLAN 1. El port 3 active missing, y para que sean miembros, ¿vale? Para que puedan verse. Y lo mismo sería con always strip de la VLAN 100 del puerto 4 y el always strip del puerto 5 en la VLAN 100, y en la VLAN 200 tenemos el always strip del port 3, ¿vale? Con esto conseguiríamos el filtrado de VLANs para cada interfaz, la cual llegarán con IP de HCP de los servidores de HCP del router, ¿vale? Y con la subred de cada VLAN. La tenemos en el portátil, ¿vale? Y en este caso pondríamos admin y... ¿vale? Estamos ya dentro de la Synology, en este caso con la IP estática la 36, dicha en la tabla de direccionamiento, la cual veremos se ve en el proyecto, en la memoria. Y lo que teníamos aquí es en File Station, tenemos aquí el backup de la carpeta raíz de los sitios web, ¿vale? En un RAID 1, ¿vale? Pues esto lo que conseguimos con esto es alta disponibilidad de los sitios web, por si se nos
se nos jode algún servidor o se estropea o cualquier cosa, o perdemos, o queremos tener siempre una copia de seguridad de nuestros clientes para que no pierdan sus páginas web, pues en este caso tendríamos lo que vendría a ser las copias de seguridad, ¿vale? En este programa he utilizado para hacer las copias de seguridad, que va muy bien, Active Backup for de esto, y aquí el backup sitios CSS, es aquí el write, el volumen creado, ¿vale? En el cual se guardan cada día a las 12, aquí se puede ver, carpetas, filtros, programa. Aquí vemos cada día a las 12 de la noche se hará una copia de seguridad de nuestra carpeta raíz de los sitios web. Vamos a pasar a la prueba del balanceo de cargas, el cual hemos efectuado, como ya he explicado, aquí en el NLB, ¿vale? Que se hace crear el clúster con la IP. Y ahora voy a hacer la demostración de cómo sería el balanceo de cargas, ¿vale? Con un compañero de trabajo que está en una red remota, que lo tengo por aquí en Discord, ¿vale? Y en este caso vamos a deshabilitar el servidor 2 para que balancee lo que es todo el tráfico al servidor 1, y así la web se nos pueda ver en el servidor 1. La manera que tenemos de ver esto es, como vemos, hemos desactivado el servidor 2, ¿vale? Ahora si mi compañero actualiza la página, aquí arriba en la pestaña debería balancear automáticamente al servidor 1. Como vemos en la pestaña de la página pone host time server 1. Le cambié el título en el HTML, en el index HTML, cambié el título para ver el balanceo de carga. Y como vemos ahora, si va pasando por las diferentes pestañas, vemos que está en caché el servidor 2, pero si actualiza la página se cambiará al 1. ¿Veis? Como veis ahora se está cambiando al 1. En configuración de PC está en el, ¿ves? Vuelve a actualizar y se va al 1. Y en tienda lo mismo. Si actualiza se va al hostname server 1. ¿Vale? Vamos a hacer la misma prueba pero a la inversa, para que veamos cómo cambia al servidor 2. O sea, en este caso activaríamos lo que es la tarjeta de red del servidor 2 y desactivaríamos la tarjeta de red del servidor 1. ¿Vale? En este caso volvemos a hacer el mismo proceso. Mi compañero se iría ahora a inicio y, como vemos, actualiza para que se vea más efectivo. Bueno, sí. Como vemos ahora, tendríamos que está cambiando ya al servidor 2, ya que tenemos aquí el servidor 1 deshabilitado y tenemos habilitado el servidor 2. Con lo que tenemos aquí, ¿ves pasando las páginas? Y va balanceando todo al servidor 2, cambiando el título, como vemos, que es el servidor 2. Y esto sería el balanceo de cargas y la alta disponibilidad en un cloud hosting de servidores web. ¿Vale? Esto se han creado muchos registros porque lo firmé, ¿vale? Firmé la zona, y lo que pasa es que se crean muchos registros de Inception, que es la salida que tenemos por Madrid, ¿vale? Entonces, aquí lo único que tendríamos que hacer sería, en general, ¿vale? En el SOA tendríamos que poner la IP pública por la que tenemos nosotros, ¿vale? Y esa IP pública, en la cual los NS que tenemos son los de hosttime, ¿vale? Entonces, una vez hecho eso, como vemos aquí tenemos el tipo de dominio, el objetivo está apuntando a nuestros servidores NS con la IP pública de con nuestra IP pública. Esto sería la configuración en la cual tendremos que poner para llegar a nuestros servidores, la cual están registrados en nuestro servidor con los NSA y en la zona hosttype.es. Luego el certificado lo tenemos que añadir en el servidor para hacer HTTPS, lo añadimos en el servidor IIS, nos descargamos el certificado y correctamente pues se instalaría y podríamos resolver con HTTPS.
¿vale? Esto sería la explicación más o menos rápida de un poco del dominio. Te lo compras y tendrías que apuntar hacia tu IP pública. Luego ya las pertinentes redirecciones, las cuales ya hemos hecho. Aquí tenemos el NS, como vemos en la página de Yonos, NS2 con la IP pública y la de mi servidor, que también hay que poner la IP pública. Y aquí el host time, lo que tenemos es aquí en los sitios, ¿vale? Entonces las modificaciones de enlace tenemos que apuntar con HTTP y HTTPS, con www.es y hosttime.es y a la IP del clúster, ¿vale? Esto estará replicado en los dos servidores, ya que conseguiremos con eso que apunte a la IP de clúster, ¿vale? La IP de clúster es la que tenemos aquí creada con los dos nodos. Bueno, por último, los problemas encontrados ha sido el FTP server remoto y el MySQL server remoto. Sé que en una empresa más avanzada debería tener estos protocolos implementados remotamente para que los clientes pudieran. Los tengo localmente, funciona, pero el FTP server remoto y el MySQL debería ser una cosa que debería estar implementada para una empresa de cara al público, lo cual pudieran subir lo que son los clientes en FTP, su sitio web. Cada cliente tendrá acceso directo a una carpeta dentro de la raíz del sitio, de los sitios web, ¿vale? En los servidores web de Windows. Y el MySQL Server remoto igual phpMyAdmin, para poder crear bases de datos y poder enlazar lo que son las bases de datos con la página. Conclusiones. La verdad es que me ha gustado bastante. Mi conclusión es que estos proyectos son con los que de verdad aprendes. Y mi conclusión es que sabemos lo justo, pero salimos muy bien aprendidos de lo que es el ciclo formativo que tenemos de grado superior, ¿vale? Lo cual estoy muy contento y yo creo que es una buena elección si de verdad te gusta esto. Por último, los agradecimientos, la verdad, gracias sobre todo a todos los profesores, cada uno en su ámbito, y cada uno tiene su personalidad especial y demás, y la verdad es que he aprendido mucho con todos los profesores, con algunos otros que nos han dejado, pero bueno, gracias al instituto, la verdad, espero poder aprobar y seguir formándome en el máster de ciberseguridad. Y muchas gracias a todos los compañeros, sobre todo durante estos años, porque nos hemos llevado todos bien y somos una gran piña. La verdad es que va a saber mal dejarlo, pero bueno, los años pasan y las metas se van cumpliendo y esperemos que consigamos lo que nos propongamos. Muchas gracias por estos 4 años y espero que vaya todo bien. Un saludo.